Gloria al Señor en nuestro diario andar en este mundo lleno de dificultades, pero la palabra nos enseña que con Cristo Jesús somos más que victoriosos. Dice la palabra de Dios que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual en esta mañana estamos invocando su nombre, anunciando las buenas nuevas de salvación, porque a eso lo ha llamado el Señor, para que vayamos, dice la palabra, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y es muy claro cuando dice que el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aleluya. La palabra de Dios es contundente, ella es más cortante que espada de dos filos. Gloria al Señor, aleluya. En esta mañana le damos la gloria a Dios, la honra, la alabanza, y agradecido con Dios porque estamos vivos, respiramos. Gloria al Señor. ¿Cuántas personas en este momento habrá que están en un hospital, están en una cárcel, no pueden buscar la presencia de Dios con libertad? Pero usted que está lleno de vida, lleno de salud, hay una oportunidad magnífica para que en esta mañana se acerque a un lugar de sana predicación donde le hablen del reino de los cielos, donde le hablen del amigo de los pecadores. Ese es el título del mensaje para esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. El título del mensaje que Dios me ha dado para esta mañana es ese: el amigo de los pecadores. Sabemos que se trata de Jesucristo, el único que hizo el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Y la Biblia dice que Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Gracias. Que Jesús vino a llamar pecadores al arrepentimiento. Gloria al Señor. Así es que, mi estimado oyente, no se extrañe si el Señor le está tocando en su corazón. Gloria al Señor. ¿Le está tocando para qué? Para que usted levante su mirada al cielo y analice la vida que está llevando, alejada de Jesús. Gloria al Señor. Es probablemente una reflexión la que el Señor quiere enviarle a su iglesia en esta mañana a través de su palabra. Levantemos la mirada al cielo y analicemos qué clase de vida estamos llevando. Si estamos alejados de Jesús o estamos buscando la presencia de Dios. Pensémoslo bien, aleluya. Y ubíquense, vamos a leer en Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Vamos a leer 2 versículos allí. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 18 y 19. Aleluya. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versos 18 y 19. Santo es el Señor. Y leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, para la honra y la gloria del Dios Padre. Amén. Verso 18 de Mateo 11 dice: porque vino Juan, está hablando el Señor Jesucristo de Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. El 19, vino el Hijo del Hombre, está hablando Cristo del mismo, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigos de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Padre soberano, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu palabra, porque tú eres amigo de todo aquel que busca tu presencia. Señor, pero tu palabra nos indica, nos enseña que la sabiduría es justificada por tu iglesia, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios real, un Dios
que estás a la puerta llamando, presto para perdonar al pecador. En esta mañana, Espíritu Santo, te pido, Señor, te ruego que me respaldes, Señor, y que hables a través de mí, Padre, pero que tu iglesia también asimile la palabra, porque ese es el propósito tuyo, que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Señor, pero hay un pueblo que todavía no te alaba y te adora, y es el propósito de la congregación, alcanzar las almas para ti. Por lo tanto, respáldanos, pero llénalos a ellos de tu sabiduría, de tu presencia en esta mañana, para que la palabra llegue a ellos y haga, Señor, el efecto que tú quieres que tu palabra haga, porque el propósito tuyo es que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Gracias, Jesús, por este momento maravilloso, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Como le decía, que el título del mensaje es El amigo de pecadores. Gloria a Dios. Dice el verso 19 que vino el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús al mismo, que come y bebe. Y aquí un hombre comedor y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Aleluya, gloria al Señor. Los fariseos veían en Jesús un hombre que se codeaba con los pecadores, y para ellos esto no era aceptable, porque ellos eran supuestamente los conocedores de la ley y pensaban que ellos eran dignos de conocer la ley y de enseñar la ley, pero que el pecador lo miraban como cosa extraña, lo miraban como algo que no tenía derecho a ser parte de la sociedad religiosa de aquel tiempo. Los fariseos eran hombres adinerados, ellos eran el poder político, el poder económico. Entonces, por eso veían en Jesús a un hombre que iba a todo lugar, a las aldeas, un hombre que recibía a todo mundo y sigue recibiendo, porque el Señor tiene sus brazos extendidos, precisamente porque esa es la función por lo cual Dios lo envió a la tierra, a morir por nosotros los pecadores. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, no se nos extrañe si el Señor está tocando el corazón de algún oyente en este momento y le recuerda que levante su mirada al cielo. Maravilloso ese versículo, el salmo que leyó mi hermano, el 121, que dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice el salmista. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Este hombre ponía su mirada, era en lo alto, en el cielo. Eso quiere el Señor con todo ser humano, con todo pecador. Gloria a Dios. Por lo tanto, esta sociedad, la sociedad de los fariseos de la época de Jesús, eran personas que no veían más allá de sus narices. Ellos no captaron y por eso desecharon al Hijo de Dios. Mire lo que dice Juan 1:12, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Gloria a Dios, aleluya. Por eso el Señor también lo llamó sepulcro blanqueado. ¿Y qué vemos dentro de un sepulcro, verdad? Muy hermoso por fuera. Hoy en día ya le hacen, lo embaldosan y cosas maravillosas, pero sabemos lo que hay por dentro, pura inmundicia. Gloria al Señor, aleluya. Santo es el que vive por los siglos. Un fariseo invitó a Jesús a su casa. Gloria a Dios. Alguien lo invitó a comer. Y miremos en Lucas 7:36 al 50. ¿Qué acontece allí? Uno de estos personajes. Lucas 7:36 en adelante. Gloria a Dios. Dice el verso 36 de Lucas 7. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, es decir, lo invitó a su casa.
Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, gloria a Dios, que le había convidado, es decir, Simón, el que lo había invitado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón. Dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, Jesús le dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ve a esta mujer, entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, a la mujer: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Verso 50. Pero él, Jesús, le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces vemos, amados hermanos, en este pasaje que esta gente discriminaba. El fariseo era un hombre conocedor de la ley. Y en el 39 dice que cuando él vio, dijo que si él fuera profeta, conocería quién era y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ellos hacían una diferencia entre el que ellos consideraban pecador a la posición social de ellos. Pero el Señor vino precisamente a llamar a los pecadores. Y termina el Señor diciéndole a esta mujer: vete, tu fe te ha salvado. Gloria al Señor. Entonces, esta mujer tuvo una actitud de arrepentimiento, porque la Biblia registra en este pasaje que ella lloraba, mojaba con sus lágrimas los pies de Jesús y los enjugaba con sus cabellos. El llanto es una actitud de humildad, una actitud de reverencia. Aquella mujer se humilló ante Jesús. Gloria al Señor. Antes oíamos decir que el que lloraba era cobarde. Gloria al Señor. Y el llanto es signo de humildad, signo de postración a Dios. Nosotros lo hacemos con frecuencia cuando estamos en la presencia de Dios y verdaderamente estamos tocados por la presencia del Espíritu Santo, pues derramamos lágrimas. Esta mujer mojaba los pies de Cristo con sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Pero para la vida del fariseo, de este hombre Simón, le parecía que esa era una actitud que no debía haberse hecho, porque aquella mujer, él la consideraba pecadora, pero la diferencia que Cristo no la consideró así. Al ver su arrepentimiento le dijo: tus pecados te son perdonados. Cuando llegamos a los pies de Cristo, Él nos pregunta: ¿qué hemos hecho? El Señor lo que le interesa es que nosotros, usted que me está oyendo, disponga su corazón dispuesto para el Señor. Él no nos pregunta qué vida llevaste, no nos pregunta por su pasado. El Señor le interesa un corazón contrito y humillado. Gloria al Señor, aleluya. Santo es el que vive por los siglos. Gloria a Dios. Jesús en la casa de Zaqueo, otro gran ejemplo. Miremos en Lucas 19. Conocemos la historia de este hombre. Aleluya. Lucas 19, ahí donde estamos, pero en el capítulo 19. Gloria a Dios.
Santo, santo, santo es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lucas 19, verso 7. Dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Sabemos que Jesús le dice a este hombre: es necesario que yo pose en tu casa hoy. Gloria al Señor. Hay una diferencia entre el fariseo que vimos, que invitó a Jesús a comer, mas Zaqueo no había invitado a Jesús, pero Zaqueo estaba interesado en saber quién era Cristo. Gloria al Señor. Porque en el versículo 5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Jesús le dijo a Zaqueo que él necesitaba hospedarse en su casa. Y dice la Biblia que aquel hombre no rehusó a Jesús, que lo recibió gozoso. ¿Cuántas veces a usted que oye la palabra a la distancia, que es conocedor de la palabra de Dios, pero que no ha tomado la gran decisión, no lo han invitado para que reciba a Cristo en su corazón y usted lo ha rechazado? Este hombre era un hombre que era publicano. La Biblia dice que Zaqueo era rico, que Zaqueo era un jefe de los cobradores de impuestos. Pero cuando Jesús le dijo que era necesario que él quedase en su casa, dice el verso 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Abrió la puerta de su corazón y recibió a aquel invitado con gozo. Ese invitado en esta mañana se lo estamos presentando a usted también, si está presente o me está escuchando, para que le abra la puerta de su corazón y deje que ese huésped que vive y reina por los siglos, el juez y abogado en este momento, es nuestro abogado, porque él intercede ante nuestro Padre, pero un día también vamos a ser juzgados por él, porque cuando venga el momento del juicio, para entonces será juez. Él recibió a Cristo gozoso, dice el verso 6, que descendió a prisa. Descendió porque sabemos que él se había subido al árbol del sicómoro, ¿verdad? Y al decirle eso Jesús, él se bajó como una iguana, me imagino, y recibió a Cristo gozoso en su casa. Y el verso 7 dice: pero al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en casa de un hombre pecador. Gloria al Señor. A veces a usted, cuando sus amigos o sus allegados o sus vecinos se enteran que fulano de tal es cristiano, dice: mire, pero si ese hombre que le gustaba el baile era un borracho, gloria al Señor, hacía cosas que no son dignas de un ser que tenga su familia, gloria a Dios, tenía 2 o 3 mujeres, pero precisamente ese es el éxito, porque el único que cambia es Jesucristo. Zaqueo le murmuraba porque Cristo había entrado a morar en su casa, gloria a Dios. Lo mismo, pues, podemos ser víctimas nosotros de alguna crítica cuando llegamos a los pies del Señor. Bueno, pues este hombre era un borracho y ahora es un hombre de Biblia bajo el brazo. Aleluya, gloria al Señor. Él dice que él vino a buscar pecadores al arrepentimiento, dice la palabra, y no vino a llamar justos. Gloria al Señor. También dice la Biblia que los enfermos son los que tienen necesidad del médico y no los sanos, refiriéndose a que nosotros los pecadores teníamos la necesidad de arrepentirnos y de aceptar a Cristo en nuestra vida. Gloria al Señor. En esta mañana, esa palabra para usted, amado amigo que me está oyendo. Aleluya. Cristo le ama y reclama su vida para salvarlo de la condenación eterna por medio de Cristo, para justificarlo ante Dios por medio del Señor Jesucristo. Tenemos otro caso, la mujer sorprendida en el acto del adulterio. Gloria al Señor. Es un pasaje muy conocido por nosotros, pero leamos el versículo 11 de Juan 8.
Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 11. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Conocemos la historia que esta mujer la llevaron fariseos y escribas delante del Señor y le dijeron: maestro, ¿tú qué dices? Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y ella dijo: gloria al Señor, aleluya. Santo es el Señor. Vamos a leer del verso 8 en adelante. Dice: gloria a Dios. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, Jesús, siguiendo escribiendo en la tierra, pero ellos al oír estos acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose de Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Jesús le pregunta: ¿ninguno te condenó? Y ella dijo: Señor, ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén, gloria al Señor. El Hijo de Dios, Dios en presencia, no condenó a aquella mujer que supuestamente había sido encontrada en adulterio. Gloria a Dios. Pero el Señor quiere que cuando nosotros lo aceptemos, pues abandonemos el pecado. Toda vida pecaminosa, toda obra de la carne, debemos olvidarnos de eso. Porque mire lo que le dice esta mujer: vete, pero no peques más. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el que vive por los siglos. El Cristo se sacrificó por los pecadores. Romanos 5. Aleluya. Romanos capítulo 5. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Capítulo 5, 8 al 11. Libro de los Romanos. Si alguien lo consigue, puede leerlo primero que yo. Romanos 5, verso 8. Hasta el 11. Hasta el 11, gloria a Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén, gloria al Señor, aleluya. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, murió Cristo por nosotros. Amén, gloria al Señor. De ahí el título del mensaje: Jesús, amigo de pecadores, aleluya. Siendo nosotros aún pecadores, Él no escatimó su Hijo, Dios, para que padeciera por nosotros. Y el verso 9 dice: pues mucho más ahora, estando ya justificado en su sangre, que por él seremos salvos de la ira. Mucho más ahora. Aquí ya Pablo le está hablando a la iglesia, a los que estamos justificados, los que hemos aceptado al Señor. Pero usted que entiende poco la palabra, la distancia dirá: ¿pero de cuál ira? El Señor se está refiriendo al día del juicio. Dice: porque seremos salvos de la ira venidera. Gloria al Señor. Del día en que el cielo y la tierra ardan con fuego, gloria al Señor, y Cristo aparezca en esa nube blanca para redimir a su iglesia. Entonces, si Él entregó a su Hijo por nosotros, cuando aún éramos pecadores, mucho más ahora ya somos justificados por su sangre. Y por Él seremos salvos de la ira. Somos justificados ante Dios de la ira venidera. Y el 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Éramos enemigos de Dios, aleluya, porque no teníamos a Cristo en su corazón. Desde el momento en que nuestro padre Adán le falló a Dios en el huerto del Edén, nos convertimos en enemigos de Dios. Y la única solución que tenía la humanidad
era que Dios pudiera enviar al Cordero inmolado para que hoy podamos decir, Señor, gracias por una salvación tan grande. Y por eso dice en Hebreo también que no podemos descuidar una salvación tan grande, porque a nosotros no nos costó nada, pero Cristo lo pagó todo a precio de sangre y adquirió su vida. Somos propiedad de Dios por un sacrificio que solo lo puede hacer Dios, enviando a su Hijo para que Él derramara su preciosa sangre por su pecado y por mi pecado. Pero hay mucho mundo que no tiene en cuenta este sacrificio, que tienen en poco la muerte de Cristo, porque nos parece que la salvación podemos alcanzarla por nuestro propio medio. Aleluya. Por eso hay un versículo en la Biblia que dice que el que quiera salvar su vida la perderá, porque si creemos que nosotros podemos alcanzar la salvación del alma por nuestros propios medios o por medio de adorar una imagen, estamos equivocados. Gloria al Señor. Mas dice el mismo versículo que el que la pierda por causa de mí y del Evangelio la salvará. Solo por medio de Cristo podemos alcanzar la salvación del alma. Entonces sigue diciendo el versículo 10, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ya habla Pablo a la iglesia, los que le hemos aceptado en nuestro corazón, los que estamos siguiendo sus caminos, los que no nos hemos retrocedido atrás. Porque si usted fue un día reconciliado con el Señor, gloria a Dios, pero decide abandonar el camino de Cristo, pues está perdido también, porque no está apreciando la sangre poderosa de Cristo que derramó en la cruz del Calvario por su pecado. Y el 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Reconciliación con qué? Con Dios, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. El versículo de la niña que dice que por cuanto todos pecaron, de la niña Sara, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por la muerte de Cristo somos reconciliados con nuestro papá Dios. Gloria al Señor, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, una pareja se separa por un tiempo y nuevamente se reconcilia, digo, no, fulano y fulana se reconciliaron. Gloria a Dios. En un caso similar estábamos nosotros con Dios antes de conocer a Cristo. Estábamos apartados de Él, no teníamos derecho a ser hijos de Dios, pero por medio de la muerte de Cristo, el apóstol Pablo confirma en esta palabra inspirada por el Espíritu Santo que hemos recibido ahora. Está hablando desde el momento en que usted aceptó a Cristo. Ahora hemos recibido la reconciliación. Alabado sea el nombre de nuestro Salvador. Gloria a Dios. ¿Usted cree lo que la Biblia dice? Gloria al Señor. Miremos qué dice Primera de Timoteo 1:15. Gloria al Señor. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Gloria a Dios. Primera de Timoteo, capítulo capítulo 1, verso 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de lo cual yo soy el primero. Y el 16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el mundo debe creer a la palabra de Dios, que es la Biblia, porque es palabra fiel. Y dice el apóstol Pablo que digna de ser recibido por todos. Amén. Bienaventurados los que ya hemos recibido su palabra, pero pedimos misericordia por los que hasta este momento todavía no lo han hecho. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Entonces tenemos necesariamente que creer lo que dice la Biblia, porque es la palabra de Dios, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Gloria al Señor.
de los cuales yo soy el primero. Pablo, conocemos la historia, la forma en que él fue llamado por el Señor, un hombre que era un enemigo de la iglesia, un perseguidor de la iglesia. Por eso el hombre afirma, de los cuales yo soy el primero. Hay alguna parte de la Biblia que dice que él no es digno de ser llamado apóstol porque persiguió a la iglesia de Cristo, afirma el mismo Pablo. Gloria al Señor. Y el 16 dice, pero por esto fue recibido a misericordia. Pablo reconoce que él alcanzó la gracia de Dios por la misericordia, como la alcanzamos nosotros. Ninguno de nosotros éramos dignos de la muerte de Cristo en la cruz, pero por su misericordia hoy andamos en su camino para la honra y la gloria de nuestro Salvador. Para que Jesucristo mostrase en mí, dice Pablo, el primero toda su clemencia, por ejemplo, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. El apóstol Pablo es un ejemplo muy digno, ¿verdad?, de miles y millones de hombres y mujeres que seguimos al Señor, de miles y millones de predicadores, de hombres que alguna vez estuvieron alejados de Cristo, pero tomamos el ejemplo de este hombre, que era un enemigo de la iglesia, un enemigo del Señor, y cómo lo llamó el Señor a sus pies para trabajar en su obra, y cómo sufrió este hombre. Y probablemente murió por causa del Evangelio. Aleluya, gloria a Dios. Dios no hace acepción de personas. Hemos visto que como perdonó a la mujer que estaba en adulterio, que como llamó a Pablo al arrepentimiento. Dios no hace acepción de personas. Los marginados son recibidos por Cristo. Gloria al Señor. Los marginados en aquel entonces, los leprosos. Pero hoy en día nosotros vemos en las grandes ciudades mucha gente viviendo bajo los puentes, que visten de harapos, que no tienen una familia y son despreciados también por la sociedad, como los despreciaban los fariseos en su tiempo. Los leprosos, miremos en Mateo 8:3, qué ocurre con este hombre que llegó a los pies del Señor pidiendo misericordia. Mateo 8, verso 3, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor, Cristo vive y reina por los siglos. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer del verso 1 al verso 4, es cortito. Dice el verso 1 de Mateo 8, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, mucha multitud, seguían al Señor. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quiere, puede limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio, y al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Gloria a Dios. Entonces el versículo 3 dice que Jesús extendió su mano y le tocó. Aleluya. Pero aquel hombre tomó una actitud de ir en busca de la presencia de Cristo. Cuando estamos enfermos o estamos atravesando alguna situación difícil, nosotros buscamos la solución, ¿verdad? Porque nosotros hacemos lo posible, pero Dios hace lo imposible. Lo que nosotros no podemos hacer, el Señor lo añade. Gloria al Señor. El verso 2 dice que vino un hombre, se postró ante él diciendo, Señor, si quiere, puede limpiarme. Pero este hombre tuvo una actitud de humillación. El versículo 2 dice que se postró, es decir, se dobló su rodilla ante Jesús. Primero adoró porque se postró. Después le dijo, Señor, si quiere, puede limpiarme. Y Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, dice el versículo 3, que extendió la mano y le tocó y dijo, quiero. Si usted decide entregarle su vida a Cristo en esta mañana, Él no lo va a rechazar. Así como hizo con el leproso. Usted dirá, bueno, pero es que yo no estoy enfermo.
Gloria al Señor. Cuando el hombre no se ha arrepentido, tenemos la peor enfermedad con que nacemos todos los seres humanos, que se llama pecado. Pero Cristo es el amigo de los pecadores. Él tuvo misericordia. Este hombre era un hombre marginado. En aquella época los leprosos no podían vivir en sociedad, perdían su familia porque eran considerados inmundos. No sabemos cómo llegó él a donde estaba Jesús. Él se la ingenió, pero llegó a los pies del Señor. Hemos visto en el pasaje, en el servicio de hoy o en la prédica de hoy, dos ejemplos maravillosos de gentes que han buscado la presencia del Señor, aunque con dificultad, pero han buscado la presencia de Cristo. Vimos al leproso que llegó a los pies de él. No sabemos qué pudo pasar, pero él llegó a los pies de Cristo. Gloria al Señor, aleluya. Llegó a los pies del Señor, y como llegó a los pies del Señor, Cristo no lo rechazó. El caso de Zaqueo. Zaqueo, dice la Biblia, que era un hombre pequeño de estatura, pero corrió y se encabaretó en el árbol para ver a Cristo. Usted ha hecho algún esfuerzo para buscar la presencia del Señor. Si usted lo hace, el Señor no lo va a desechar, no lo va a dejar con los brazos extendidos, aleluya, porque Él vino a llamar pecadores al arrepentimiento. Cuando Él comienza su ministerio, después de haber sido bautizado por Juan el Bautista, dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es indispensable para que Dios nos perdone, y el Evangelio es el medio para que Cristo transforme nuestras vidas. Aleluya. Fuera del Evangelio, Él no nos va a transformar. Los pecadores despreciados, aleluya. Ellos, los fariseos, despreciaban a los pecadores. Y miremos qué dice Lucas 15, verso 2. Lucas 15, verso 2. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, vamos a leer del 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Ellos escuchaban a Cristo, iban a la sinagoga. Él iba a la sinagoga y ellos escuchaban. Entonces dice el verso 2: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Amén. A ellos les parecía esto no era normal, que supuestamente el Mesías comiera con los pecadores. Aleluya. Porque ellos no habían entendido de que el Hijo del Hombre vino precisamente a eso, a llamarnos a nosotros, los pecadores, los injustos, para justificarnos con su sangre. Entonces ellos murmuraban y le criticaban, porque ellos, los fariseos, despreciaban a todos aquellos que ellos consideraban pecadores, los que no sabían de la ley. Porque, por ejemplo, cuando el hombre ciego que lo expulsaron ellos de la sinagoga, ellos le dijeron que tú naciste de todo en pecado. Gloria a Dios, aleluya, porque no era conocedor de la ley. Pero lo que no entendían ellos, los fariseos, es que el perdonador de pecado estaba en medio de ellos, y ellos desecharon al Hijo de Dios y no lo recibieron. El mensaje de hoy es, mi estimado amigo, para que usted no siga desechando al Hijo del Hombre, porque le puede ocurrir lo que le va a pasar a estos fariseos. Ellos el día del juicio se van a levantar para recibir su parte según su obra. Pero pensemos en que esta gente no tiene heredad en el reino de los cielos, pero la oportunidad suya todavía está viva, porque la extensión del reino de los cielos está sobre la tierra, y la gracia de Dios lo puede alcanzar si usted lo desea, si usted abre la puerta de su corazón y permite que Cristo reine en su vida. Hoy es un día especial en el cual usted puede decirle: Señor, te reconozco como el Hijo de Dios,
reconozco que soy hombre o mujer, pecador o pecadora, pero me arrepiento, te necesito, abro las puertas de mi corazón para que tú reines en mi vida. Y el Señor está presto a escucharlo. Aleluya. Hay otro ejemplo maravilloso: el ladrón es perdonado en el último momento. Aleluya. Gloria a Dios. En el último momento de su vida. Gloria al Señor. Lucas 23:43. Gloria a Dios. Estamos en Lucas. Trasládese al capítulo 23 y el verso 43. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Si alguien lo consigue, puede leer el versículo. Capítulo 23, 43. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 43 hasta dónde? Léame del 42. Gloria al Señor. 42 y 43. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Gloria al Señor. Este ladrón fue perdonado en el último momento del suspiro de su vida, porque ya este hombre estaba colgado allí. Gloria al Señor. Pero él ha tenido que hablar de Cristo y entendió en ese momento neurálgico, que Jesucristo era el Mesías. Bienaventurado ese hombre que tuvo la oportunidad de alcanzar la salvación de su alma en el último momento, porque muchos van a querer tener una oportunidad esa y no la van a tener, porque muchas veces, ¿cuántas personas le habrán dicho: haga la oración de fe, Cristo le ama, reciba al Señor? Y mire, el hombre le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre tenía el conocimiento de que Jesucristo era el Mesías. Sin embargo, él no dijo: perdóname, le dijo: acuérdate de mí. Tuvo una actitud, porque sabía, entendió que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y el Señor, tan misericordioso, que vemos en el verso 43 la respuesta. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En aquel instante su alma fue al lugar de reposo. Aleluya. Mas sabemos que con el otro ladrón no ocurrió eso, porque a lo contrario, el otro lo injuriaba. Le decía: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El verso 39 de Lucas 23 dice: y uno de los malhechores, que estando colgado, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces mire la condición. Así hay personas que están al borde de la muerte y usted les habla de Cristo y rechazan la salvación de su alma. Prefieren morir en esa condición y no aceptan a Cristo. Eso le pasó a uno de los dos ladrones, pero el otro dijo: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Y el Señor le dijo que hoy, es decir, al instante, en el mismo momento, estarás conmigo en el paraíso. Él es el único que perdona pecados, pero tenemos que tener una actitud de arrepentimiento, pedir que Dios, que Jesús, perdone nuestras maldades, y Él no nos va a rechazar. Aleluya. El caso del ciego, el ciego expulsado de la sinagoga y después Cristo lo encontró. Gloria a Dios. Juan 9, 35 al 38. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 9. Gloria a Dios. Miremos qué dice la palabra, el verso 35 al 38. Gloria a Dios. Dice la palabra: oyó Jesús que le habían expulsado al ciego, que él le había abierto los ojos. Gloria a Dios. Y hallándole le dijo, Jesús lo encontró: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Le hace una pregunta. Respondiendo él:
el que era ciego, porque ya veía, y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Aleluya. Él le dijo, creo, perdón, el 37, y le dijo: Señor Jesús, y dijo Jesús: pues le has visto, el que habla contigo, él es. Aleluya. Jesús le dijo: el que tú tienes presente. Y él dijo, el ciego: creo, Señor, y le adoró. El 39, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. ¿Por qué se expresó Jesús de esta manera? Porque todavía no se había manifestado el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que el entendimiento de las personas estaban cegados para que no le iluminara la luz de Cristo. Entonces, aquel hombre, cuando Jesús le dijo: yo soy, él dijo: creo, Señor. Tenía demasiadas razones y un gran motivo para creer en el Señor. Había nacido ciego, tenía más de 40 años, y Dios le concedió el privilegio de mirar la luz del sol. Hoy Cristo quiere que la luz de Cristo ilumine su vida también. Cristo quiere hoy que esa luz que irradia a todo hombre, que vino al mundo para que los que estábamos en tinieblas vivamos en luz, se llama Jesucristo. En esta mañana el Señor está ofreciendo esa gran oportunidad de que usted vea